¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Acaso la oscuridad y el silencio eternos e infinitos del vacío absoluto? ¿O nos está esperando un cielo o un infierno? ¿O algo más que simplemente no podemos concebir? Hay mucha gente que piensa que después de que cerramos los ojos por última vez hay algo más allá, que trascendemos este plano de la existencia. Salamina queda a 1 hora y media de Manizales cuando la carretera está en condiciones aceptables. Es un pueblo muy conservador, de paredes blancas y primorosos detalles tallados en madera en las ventanas y los portones y los balcones. Es un pueblo sumamente bonito y extremadamente aburrido. Y a ese pueblo fue enviado por la diócesis un joven sacerdote que llevaba poco tiempo después de haber sido ordenado. A este joven sacerdote le gustaba mucho salir a caminar en las noches y en efecto hablar con la gente, tomar café, tomarse de pronto una que otra cerveza con la gente del pueblo para conocerla mejor. Una de esas noches, nuestro joven sacerdote regresa a la casa cural y al abrir la puerta se encuentra con que en la sala, en una mecedora, hay una mujer sentada. La primera impresión es que se trata de una mujer joven y está vestida de manera muy sencilla, si bien un poco pasada de moda. Él se queda mirándola, ella simplemente está sentada en la mecedora, moviéndose adelante y atrás, mirando hacia el frente. Le dice buenas noches, ella no desvía la mirada ni le responde, él sigue su camino, se encierra en su habitación y se va a dormir. Unas noches después regresa de nuevo, un poco después de la medianoche de sus andares nocturnos, llega a la casa cural, abre y en la sala, en la mecedora, otra vez está esta mujer. Está vestida de manera muy sencilla, de la misma manera que la vio la última vez. Ella simplemente está en esta mecedora mirando hacia el frente, meciéndose adelante y atrás, sin prestarle atención al sacerdote que la está saludando. Como no le devuelve el saludo, él simplemente continúa su camino. Una tercera noche sucede exactamente lo mismo, pero en esta ocasión ella tiene un velo sobre el rostro y tiene las manos cruzadas sobre el pecho. Llega cerca de ella, piensa que probablemente algo le haya sucedido, pudo ser que alguien cercano murió y por eso lleva ese velo. Entonces se le acerca y estando muy cerca de ella le dice: buenas noches, ¿puedo ayudarte en algo? Ella simplemente mira hacia el frente a través del velo y con las manos cruzadas sobre el pecho se balancea en la mecedora, adelante y atrás, sin hacer caso del cura que la está saludando. El joven sacerdote simplemente se incorpora, se va a su habitación, un poco indignado, a decir verdad, y se va a dormir. Pero en esta ocasión ya no se aguanta más y a la mañana siguiente, cuando va a desayunar al refectorio con los otros sacerdotes, les pregunta durante el desayuno quién es esa mujer que por las noches a veces está en la mecedora. Los dos sacerdotes que lo acompañan se miran entre sí y se sonríen y uno de ellos le dice: no se preocupe, no le haga caso. Pero ¿cómo que no le haga caso? Ella es una colaboradora de la parroquia, ella vive aquí, es familiar de alguno de ustedes. Los dos se ríen un poco y le vuelven a repetir: no le haga caso, no se preocupe, ella no hace nada. ¿Cómo así que no hace nada? No se preocupe, ella simplemente está ahí a veces y nunca ha hecho nada, nunca hace nada, nunca interactúa. Pero entonces, ¿quién es? ¿De dónde viene? Finalmente los dos sacerdotes toman sus respectivos cafés, se sientan cerca del joven y empiezan a contarle esta historia. Hace muchos años en este pueblo había dos familias muy queridas de todos, muy notables, y cada una de las familias tenía un hijo y una hija. Estos dos chicos desde niños se conocieron, se quisieron mucho como amigos en la escuela y posteriormente al crecer fueron los novios de adolescencia y se comprometieron para casarse. Cuando fueron creciendo, fueron desarrollando su noviazgo y al pueblo entero le encantaba ver cómo caminaban tomados de la mano por el parque los domingos en la tarde. Finalmente llegó el día de la boda. La chica estaba muy emocionada por ese momento y llegó muy temprano a la iglesia y se quedó de pie frente al altar con un primoroso ramo de flores blancas en sus manos, vestida completamente de blanco con un velo precioso que le cubría el rostro. Y esperando se quedó. Llegó la hora de la boda y el novio no había llegado. Pasó la hora de la boda y el novio no llegó. Y pasó 1 hora más, 2, 3, llegó la tarde, llegó el atardecer. La gente que había en la iglesia regresó a sus respectivos hogares.
Y finalmente, cuando las sombras empezaron a llenar el pueblo, una sombra oscura, oscura, había llenado también los ojos de la novia, que simplemente tomó su ramo de flores y, caminando muy despacio y con la cabeza baja, se dirigió a su casa. Entró en la habitación y su familia no la volvió a ver viva. Al día siguiente, cuando fueron a buscarla, la encontraron ahorcada. Por algún motivo, esa novia decidió, después de morir, pasar muchas noches del año, desde la medianoche más o menos hasta las 3:15 de la mañana, sentada en la mecedora de la casa cural. Nadie sabía por qué. Y así, todos los sacerdotes, colaboradores, monaguillos que se habían alojado en esa casa cural, de vez en cuando, a la medianoche, se encontraban a la novia sentada en la mecedora que había en la sala, simplemente mirando hacia el frente, tal vez pensando en el novio perdido y balanceándose adelante y atrás, sin hacer caso de nadie más en este mundo. El joven sacerdote escuchó la historia, se quedó pensativo y, cosa curiosa, a partir de ese momento se le acabaron por completo las ganas de estar fuera de su habitación después de la medianoche. Pasaron los días y, después de un tiempo, llegó a la casa cural un nuevo monaguillo. Era un hombre muy joven, un muchacho en realidad, del mismo pueblo, que estaba explorando la posibilidad de unirse a la iglesia. Como era joven, tenía muchos amigos en el pueblo, también tenía la costumbre de irse de rumba de vez en cuando, tomarse sus cervezas, tomar café con los amigos, de pronto coquetear con las chicas. Finalmente no era un sacerdote, no había tomado ningunos votos, y los 3 sacerdotes que había en la casa cural no le veían problema al asunto. Una de estas noches, nuestro protagonista, nuestro joven sacerdote, está en su habitación mucho antes de la medianoche, como había tomado por costumbre. Sintió que una llave se metía en la cerradura de la puerta principal de la casa cural y escuchó las risas del monaguillo que se estaba despidiendo de alguien que quedaba afuera. Se sintió el sonido de la enorme puerta, pesada puerta de madera que se abría, se cerraba, y la voz del monaguillo que decía con una cierta sorpresa: «Buenas noches, ¿te puedo ayudar en algo?». Después de un momento, esa amable voz se convirtió en un aullido de profundo terror y se escucharon pasos acelerados que corrían por el pasillo y se metían en la habitación del monaguillo, que cerraba de un portazo. Nuestro joven sacerdote pudo escuchar claramente que del interior de esa habitación salían sollozos angustiados de un hombre joven. Así pues, armándose de valor, abrió la puerta, sin mirar hacia la sala, se fue hacia la habitación del monaguillo, tocó suavemente a la puerta. En ese momento llegaron los otros 2 sacerdotes y, después de un rato de insistencia, el monaguillo los dejó entrar, pero estaba demasiado agitado, demasiado excitado, demasiado aterrorizado para poder hablar. Le dieron tisanas, lo calmaron, le hablaron, y más o menos a las 5 de la mañana por fin lograron que se calmara lo suficiente para contarles qué había sucedido. Les contó que un poco después de la medianoche llegó a la casa cural, abrió la puerta y en la sala se encontró con que, sentada en una mecedora, había una mujer que nunca había visto antes. Le pareció que era una mujer joven, completamente vestida de novia, vestida de blanco, con un velo sobre la cara y un ramo de flores en las manos. Cuando él entró y dijo: «Buenas noches, ¿te puedo ayudar en algo?», la novia, sentada en la mecedora, lo miró, se incorporó y empezó a caminar hacia él sin decir absolutamente nada. Después de un momento llegó hasta donde estaba él, le puso una mano en el brazo y él sintió que esa mano estaba helada, sintió que el brazo entero se le congelaba y con él su corazón y toda su sangre. Pero además, con la otra mano, esta mujer empezó a levantar el velo que le cubría el rostro, y en ese momento el monaguillo dio ese grito, ese aullido de terror que despertó a todos los sacerdotes. Salió corriendo y se metió en la habitación. Por más que insistieron, los 3 sacerdotes nunca lograron averiguar qué había visto el monaguillo para que lo aterrorizara de esa manera. Esto fue Horror Ipsum. Se despide su anfitrión, Adalberto Agudelo Cardona. Felices sueños.